Muy buenos días a todos y todas. La Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia les da la bienvenida al evento de entrega del proyecto de Código Civil de Colombia elaborado por los profesores de Derecho Privado en ocasión de los 150 años de su fundación. Se trata de una codificación que propende por su modernidad, flexibilidad y armonía con las necesidades del país. En este importante evento nos acompaña la doctora Dolly Montoya Castaño, rectora de la Universidad Nacional de Colombia, el doctor Hernando Torres Corredor, decano de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, la doctora Margarita Cabello Blanco, ministra de Justicia y del Derecho, el doctor José Alejandro Bonivento Fernández, docente emérito y codirector del proyecto, el doctor Pedro Lafón Planeta, docente y codirector del proyecto, el doctor Freddy Andrei Herrera Osorio, docente y codirector del proyecto, el doctor Luis Armando Tolosa Villabona, presidente de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Rodolfo Wilson Quirós Monsalvo, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, profesor universitario e investigador. A continuación, escucharemos las palabras de saludo a cargo de la doctora Dolly Montoya Castaño, doctora de la Universidad Nacional de Colombia. Doctora Dolly. Muy buenos días a todos los invitados a este evento maravilloso que organiza nuestra Facultad de Derecho de la mano de nuestra ministra de Justicia y Derecho, la doctora Margarita Cabello Blanco. Y sea este un momento para darle la cordial bienvenida a la Universidad de todos los colombianos, señora ministra. Un saludo muy especial para el doctor Hernando Torres Corredor, el decano de nuestra Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. También quiero saludar especialmente al profesor José Alejandro Bonivento Fernández, docente emérito y codirector del proyecto, al doctor Pedro Lafón Planeta, docente y codirector del proyecto, al doctor Freddy Andrei Herrera Osorio, docente y codirector del proyecto, al doctor Luis Armando Tolosa Villabona, presidente de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, al doctor Arnoldo Wilson Quirós Monsalvo, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, profesor universitario e investigador, a la doctora Clara María González, secretaria jurídica de la Presidencia de la República. Hoy, en la pandemia, la sociedad colombiana y la academia se encuentran en unos escenarios de análisis y crítica frente a las grandes transformaciones que afectan la vida cotidiana de todos los ciudadanos, y la realidad social busca encontrarse con la justicia. Las reivindicaciones con propuestas específicas, los derechos de cada persona con posibilidades reales de concreción. Es por ello que la Universidad Nacional de Colombia, a través de este canal y con la apoyo y guías del Ministerio de Justicia y Derecho, ha convocado a toda la comunidad académica, a la comunidad jurídica y a los profesionales del derecho para que se unan en este esfuerzo de construcción colectiva cuyo propósito es el cimentar las nuevas bases de la institucionalidad jurídica en el área civil y que afecta directamente a las personas. Y es como decimos las áreas de la biología, es como el ADN, y se constituyen en la esencia de los derechos de los ciudadanos de una sociedad democrática. Para este caso, mediante la entrega de un conjunto de normas y conceptos elaborados que configuran el Código Civil colombiano, al cual se integran las reglas de las obligaciones y los contratos del Código del Comercio. Esta es el alma mater de todos los colombianos.
y pretende recoger e integrar la propuesta colectiva de lo que se genere en los grupos de estudio y de investigación de las facultades de Derecho y Jurisprudencia de nuestras universidades hermanas, de los colectivos de abogados y egresados, del pensamiento de la jurisdicción integrada por jueces y magistrados de la Academia Nacional de Jurisprudencia y de quienes piensan que con estas iniciativas podemos contribuir a forjar un proyecto de nación, revisando esta columna de convivencia estructurada en el proyecto del Código Civil, como si se tratara de analizar el genoma de los derechos civiles y comerciales y su actualización de cara a las rutas de la sociedad contemporánea. Recordemos que la academia es un escenario privilegiado para pensar la sociedad y para hacer propuestas a la sociedad, pero igualmente para presentarle alternativas de solución a sus problemas. Pues bien, en este momento el país requiere medidas urgentes para enfrentar la pandemia que nos acecha y antes nos ha tocado tomar medidas durante también y en la pospandemia sí que vamos a requerir una reconstrucción del país, de un país mucho más equitativo y por eso estas soluciones son importantes y además llegar a las personas con discapacidad para generar protección a los bienes individuales y públicos, para hacer efectivas las transacciones en un mundo globalizado y mediático, para facilitar la incorporación de las tecnologías, de las nuevas formas de comunicación en el acceso a los aparatos administrativos y de justicia, para brindar protección a la propiedad y a sus víctimas, a la propiedad y además frente a las vicisitudes, frente a momentos de emergencia. Es el tránsito hacia la sociedad en donde las preocupaciones de cada persona encuentran una solución en la ley y pueden ser apropiadas por cada uno de ellos. Y esto es una bonita tarea para que todos los ciudadanos hagan las leyes como parte de su vida cotidiana y va a depender mucho de cómo nosotros nos acerquemos a los ciudadanos también. Qué bueno es saber que esta propuesta de innovación en las ciencias jurídicas trae al presente las postulaciones que establece nuestra Constitución y las normas internacionales como fuentes del derecho civil y comercial. Reduce la distancia entre las normas y la realidad social, de donde emanan esas disposiciones, como bien lo advertía el maestro emérito y egresado de nuestras aulas, el maestro Arturo Valencia Sea, inspirador de este trabajo y que fue afirmado en la conmemoración del sesquicentenario de nuestra alma mater, y se requiere encontrar una metodología propia para analizar nuestras instituciones jurídicas y darles una forma rigurosa, investida de un análisis crítico que permita introducir los saberes propios de nuestro entorno y examinar las latitudes, pero siempre enraizándolos en nuestra propia cultura para que las normas sean entendidas como parte de su cotidianidad y para cada ciudadano que sea lo cotidiano en todo el país y con todos los ciudadanos. Hoy agradezco la dedicación y el esfuerzo del grupo de académicos quienes recaudaron durante varios años los saberes jurídicos y los cuestionaron de cara al nuevo espíritu que enfrentan nuestras comunidades. La propuesta es iniciar a partir de su entrega el día de hoy el proceso de socialización en claustros universitarios, estamentos y asociaciones de juristas, grupos económicos y sociales en diferentes niveles de la estructura del Estado y, como es obvio, en los escenarios del legislador.
Nosotros proponemos, hacemos propuestas y los tomadores de decisiones esperamos que las acojan. Como universidad pública, somos parte de la sociedad y somos el proyecto cultural, científico, cultural más exitoso de la nación desde la independencia. Somos forjadores de saberes y de conocimientos para depositarlos en procesos de constitución, de convivencia y de ciudadanía. Exalto la labor de nuestros docentes de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, que de manera crítica han elaborado este proyecto. A su decano, el doctor Torres, por impulsar estas iniciativas, y al liderazgo de grandes y reconocidos juristas como los doctores José Alejandro Bonivento, Pedro Lafón Pianeta, al expresidente de la Corte Suprema de Justicia y a la tarea de revisión del profesor Freddy Andrei Herrera Osorio. Estas palabras han tenido el propósito de inaugurar y abrir un proceso colectivo de análisis abierto y crítico con la seguridad de que alcanzaremos a diseñar una apuesta integral para el beneficio de la sociedad, de nuestra sociedad, razón por la cual contactamos con el acompañamiento de una mujer que ha sentido y vivido la naturaleza y las transformaciones de la legislación civil desde los tribunales y la sala de casación civil de la Corte Suprema de Justicia, hoy ministra de Justicia y del Derecho, doctora Margarita Cabello Blanco. Esperamos que este camino de reformas cuente con el liderazgo de usted, señora ministra, y con todos los integrantes de la academia, los colectivos de jueces y magistrados, los gremios de litigantes, los colectivos civiles, las cámaras de comercio y sujetos de derecho privado y todo colombiano que desee participar en esta propuesta pública, porque todos somos parte de esta construcción de nación. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Dolly Montoya Castaño, rectora de la Universidad Nacional de Colombia. A continuación, escucharemos al doctor Hernando Torres Corredor, decano de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, quien nos explicará la razón por la cual nos reunimos e invitará al país para que se apropie del proyecto de Código Civil. Bienvenido, doctor Torres. Bueno, muy amable a todos y a todas. Un saludo muy especial para la rectora, para la ministra, para nuestros grandes docentes e investigadores y el presidente de la Sala Civil de la Corte, el doctor Quirós. Muy amables por estar en esta reunión. Quisiera empezar diciendo que para mí es muy satisfactorio en mi condición de docente, de decano y como ciudadano, poder adelantar un diálogo con la academia y con la comunidad jurídica en medio, como decía la rectora, de un mundo convulsionado y nuestra sociedad convulsionada por una pandemia, y celebrar una propuesta de reforma al Código Civil colombiano por parte de un distinguido grupo de investigadores y docentes de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Un evento de esta naturaleza nos invita necesariamente a reflexionar sobre el significado, no solo de lo que hacemos cotidianamente como educadores, sino sobre los productos que construimos para mejorar o cambiar la vida de los ciudadanos y el papel que un centro de estudios sobre los saberes jurídicos ha de jugar de cara a una sociedad que se transforma en medio de profundas desigualdades. Y nos hemos de preguntar por qué se produce una propuesta innovadora, como decía la rectora, que pretende modificar muchos de los paradigmas que han orientado la conducta de las personas en nuestra sociedad. Es solo un recaudo de las señales de transformación de los escenarios demográficos, donde han cambiado los roles de las personas en sus relaciones de convivencia, en sus identidades,
en sus relaciones de familia, en la protección de sus propios derechos, o es un registro sobre las nuevas formas de apropiarse y de hacer circular los bienes jurídicos y de trasladarlos e internacionalizarlos? Es evidente que una propuesta de reforma no solo pretende actualizar un conjunto normativo, sino que abre los caminos y los espacios para construir una sociedad del futuro. Unas normas que, tejidas con la estructura constitucional, ha de afirmar a las personas colombianas como ciudadanos o ciudadanas, que no es otra cosa que una persona con titularidad de derechos. Seguramente que el derecho en muchos escenarios reproduce parte de las realidades porque el derecho hace parte de la realidad social, pero en otras provoca e induce a cambios en el comportamiento de nuestras conductas ciudadanas. En las escuelas de derecho de origen profesionalizante, de perfil napoleónico, lo central en el alma educativa, en la entrega de conocimientos jurídicos, habilidades y destrezas a los estudiantes para lo importante es su posterior aplicación. Sin embargo, ese molde educativo se ha venido rompiendo para trascender a la formación de un ciudadano con habilidades y destrezas profesionales. Queremos ciudadanos íntegros con profesiones. La formación contemporánea exige cambios profundos en la formación, en la enseñanza, en las formas de comunicarnos y de recibir los contenidos educativos. Derecho en forma integral, lo que significa articular la realidad social con la norma y que ella no sea lejana al ciudadano, acercar esa norma al ciudadano. Sin embargo, la sociedad le demanda a los centros educativos no solo formar ciudadanos con buenas prácticas, sino que sean de alguna manera unidades de producción de conocimientos y de saberes articulados con los escenarios de transformación de las grandes realidades nacionales. Y en un tercer escenario, le solicita a la sociedad, al ente académico, que genere propuestas de gran impacto para la sociedad en las formas de construir consensos, de armonizar las relaciones entre las personas y las familias y dinamizar soluciones que nos aquejan como cuerpo social. Justamente en este último escenario surge el proyecto que hoy se presenta ante la comunidad nacional, que con ocasión del sesquicentenario del Alma Mater, la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales se propuso celebrar la fecha comprometiéndose a entregar a la universidad y al país esta propuesta, cosa que está haciendo el día de hoy. Su origen data de 1873, inspirador del Código de Don Andrés Bello en Chile y que posteriormente ha de arribar a Colombia, pero con el tiempo ha sufrido muchísimas transformaciones a través de más de 60 leyes y de mucha jurisprudencia establecida por las cortes de nuestro país. Sin embargo, el fundamento de este trabajo se inspiró en el diseño que realizara un grupo de distinguidos juristas y académicos coordinados por nuestro maestro emérito, el profesor Arturo Valencia Sea. Dentro de la motivación para reemplazar el actual Código Civil colombiano, la Comisión de Docentes e Investigadores, integrada por el profesor Alejandro Bonivento, Pedro Lafón Pianeta y el profesor Freddy Herrera, incorporó los criterios de actualidad, de flexibilidad, desjudicialización, internacionalización y reconocimiento permanente
de las realidades de nuestro país y de las necesidades de nuestro país. Una razón, además de dar unidad al cuerpo civil, requiere armonizar los postulados constitucionales con la norma civil. Este proceso ya se había adelantado en otras esferas jurídicas y jurisdiccionales. Se reconoce en el cuerpo civil no solo los derechos fundamentales, sino la supremacía y orientación de la Constitución en sus normas. Era preciso, en un escenario de globalización de los mercados y la circulación de capitales, de activos, de personas, armonizarlos con las normas internacionales con el propósito de estandarizarlas, como han requerido proyectos como el de Naciones Unidas. Y se reconoce en el cuerpo no solo los derechos fundamentales, sino la supremacía de la Constitución. Así es que esa armonización internacional nos ha de llevar a que justamente, como lo hace el proyecto, armonice igualmente con las normas referidas a las obligaciones y a los contratos referidos en el Código de Comercio de 1970, con el objeto de superar algunas dificultades de interpretación y aplicación de esas normas. En el escenario de la propuesta de innovación de saberes jurídicos, se afirma la función social del derecho, las nuevas formas de establecer relaciones en la composición de la familia, el reconocimiento de nuevos derechos, de nuevos sujetos de derechos, el impacto de las tecnologías y de algunos escenarios económicos donde se concentra el poder de algunos actores del mercado. Eso, pues, en la sociedad que cambia y que nos impacta tecnológicamente con la cuarta revolución industrial, era muy importante que se tuviera presente. De esta manera, con todo este conjunto y otras motivaciones que están en la estructura del código que se presenta hoy en día, que está manejado con 6 grandes títulos, 6 grandes libros y en 2069 artículos, la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales convoca, invita nuevamente, como lo ha hecho nuestra señora rectora, a que a través del pensamiento crítico se logren una mayor participación, se logren comentarios, aportes, transformaciones de lo que está diseñado originariamente y empecemos esa segunda etapa, que es la etapa de socialización. Estamos además seguros que el desarrollo de esta propuesta dará fundamento a muchas de las iniciativas que se debaten hoy en día en el país sobre las transformaciones a los sistemas de administración de justicia en nuestro país. Queremos, con esta iniciativa y con esta innovación, hacer un aporte desde la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales y contribuir de esta manera al pensamiento jurídico de la nación. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Fernando Torres Corredor, decano de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional. A continuación, el doctor José Alejandro Bonivento Fernández hará la entrega del proyecto de Código Civil a la universidad y al país. Un cordial saludo para todos. Sin duda alguna, reconocerle al doctor Arturo Valencia Sea el esfuerzo que hizo para presentar primero un proyecto de reforma del Código Civil por allá en la 1960 y luego acudir con la expedición del Código de Comercio, un segundo proyecto de código ya unificado o integrado o privado con el derecho comercial. Yo creo que ese trabajo del doctor Valencia debe merecer
tenerse en cuenta, porque no es fácil hacer un código. Yo he dicho que legislar es difícil, y admiro a los legisladores, pero admiro más a aquellos que tienen conciencia de lo que hacen. El doctor Valencia luego presentó un proyecto de código con una comisión nombrada ya por los años del 1980, que elaborado con todo el cuidado, unificó el derecho civil y el derecho comercial en obligaciones de contrato. Yo creo que reformar un código, repito, no es fácil. Se necesita, como hizo Bello, años y años pacientemente, escribir artículo por artículo. Por eso consideramos los profesores de derecho privado que si la universidad cumplía 150 años, habría que hacerle un homenaje. Y el mejor de los homenajes es traer un documento tan importante como el del doctor Arturo Valencia Sea. Su ilustre profesor, ex magistrado de la Corte, de las autoridades más destacadas, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. ¿En qué consiste entonces? ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hemos hecho? Nada más que recoger ese documento y actualizarlo. Y lo hemos recogido con la veneración que merece y el respeto que merece una obra de esa categoría, de esa magnitud. Es un libro, un proyecto que está distribuido, ya lo mencionó el señor decano, en 6 libros, separándose un poco de la estructura que tiene el Código Civil actual y particularmente tratando de acomodar ciertas instituciones modernas y desechando y separando aquellas que ya han perdido particular influencia. 6 libros que van del libro primero, parte general y personas, pasando por bienes, obligaciones, contrato, familia y sucesiones. En eso el libro, el Código Civil actual, tiene una estructura un poco distinta, donde el libro primero tiene una serie de componentes normativos de variada índole. Este no. Este código que se va a presentar, que se va a entregar, tiene un significado y un alcance distinto. Organiza un libro primero sistemático, que yo lo he calificado como la estructura del código. Es la estructura porque ahí están todos los componentes que le van a servir y que van a nutrir a los restantes libros para su desarrollo. Es un libro que comienza con la definición, curiosamente, si hace la definición de lo que es un código civil en sus distintos componentes, pero que va punto por punto desarrollándolo, unas veces acercándose al Código Civil actual, otra vez manteniendo una línea distinta. Trata este libro primero lo que yo califico la arquitectura del código. Y ahí vamos a tener todos los componentes, los elementos para ser tenidos en cuenta en los restantes libros. El libro primero es un libro que va del concepto de la definición de lo que es un código civil, para pasar luego a estudiar los distintos componentes del libro primero, la interpretación de la ley en sus distintos escenarios de tiempo y lugar, de hablar de la propiedad, de hablar de la posesión. Me detengo un momentico en la posesión, porque el maestro Valencia consideraba que era de las figuras que debía ser revisada, y evidentemente lo es. Y nosotros acogemos la propuesta de darle más densidad, más fuerza, más vigor al concepto de la posesión. Pero ese libro primero se desarrolla todo el concepto de la propiedad,
tanto pública, el dominio público como el dominio privado, con las desmembraciones, con toda la clase de propiedad. Yo creo plantear esto. Organizar el libro primero era necesario, darle un giro, conservar lo que el Código Civil actual tiene y darle unos factores complementarios que lo hagan más ágil, como en verdad es. No voy a entrar en detalle de los conceptos de propiedad, no voy a entrar en detalle de la servidumbre, del uso de la habitación, porque no es el hecho, pero sí quiero hacer énfasis. Vale la pena reformar el Código Civil, y yo diría sí, el libro primero justifica ser reformado, y como en verdad la hemos creído, y así se plantea en esta reforma. Pero está el libro primero, pero está el libro segundo, que va a los bienes, la parte general, una parte del libro primero que es toda esa, que decía, toda esa estructura de interpretaciones, que termina con la persona, que comienza con la noción de lo que es la persona y termina con lo que es la persona jurídica. Y luego, para pasar al libro segundo, el libro de bienes, que es el que precisamente tiene todo el concepto de propiedad. Hay que tener firmeza, hay que tener carácter, hay que superar el concepto para los distinguidos, por ejemplo, colegas, que muchos dicen que cómo es posible que se vaya a modificar el código de Andrés Bello. No, el código de Andrés Bello se modifica, pero no se acaba. Las disposiciones, muchísimas, se mantienen, pero se actualizan. Y ustedes lo van a ver aquí con la exposición de los doctores Herrera y Lafón, cómo en los puntos pertinentes se han hecho, se abandonan unas cosas, pero se construyen otras. Hay que tener certeza de lo que se quiere. Y tenemos certeza que tenemos que hacer un cambio. Mire, los franceses hace poco, su famoso código napoleónico de 1804 mereció 151 modificaciones. 150 al famoso código napoleónico del que se inspiró don Andrés Bello. Y ese código, ¿por qué? Porque nada menos ellos omitieron la figura de la representación. Y este proyecto tiene otro alcance complementario, unifica las obligaciones y contratos como lo expondrá el profesor Herrera. Tenemos que tener conciencia del cambio, necesitamos hacer un cambio y tengo la certeza, la seguridad que eso mejorará la justicia, mejorará el temperamento de los abogados, mejorará a la sociedad, habrá seguridad jurídica, porque se tratan de construir unos escenarios que puedan facilitar por un lado muchas cosas y por el otro lado imprimir el carácter al manejo de los asuntos, que comienza porque el Código Civil, nada menos que el Código de la Vida y el Código de la Muerte, comienza desde el momento del nacimiento y termina cuando se habla del tema de la sucesión. Se puede hablar mucho, pero no es el momento. Solamente que el entusiasmo que le pongo a esto es porque desde ya quiero que esto no quede en un simple escrito documento, sino que pase más allá, que llegue al Congreso de la República, pero antes Colombia opine, la academia opine, para que de eso, de todas esas opiniones, salga el complemento de un verdadero código que en verdad Colombia necesita. Mil gracias. Le damos la bienvenida al doctor Pedro Lafón Pianeta, quien nos presentará algunos ajustes propuestos en materia de familia y sucesiones, cerrando con un llamado para que se hagan comentarios y sugerencias que permitan mejorar el proyecto. Doctor Lafón, bienvenido.
cordial a la señora rectora, a la ministra, al señor decano, a los participantes en este panel y a todos los asistentes sobre el particular. Es bien sabido de que en este libro quinto dedicado al derecho de familia, aquí se comienza por reconocer fundamentalmente la institución de familia y su regulación con unos criterios bastante amplios. De un lado, se reconoce en sí misma la institución como tal, que antes no traía la legislación actual, se reconoce de manera real, esto es, como existente en nuestra sociedad, de manera humana, en su integridad del ser humano en la sociedad colombiana, y también se reconoce de manera diversa, tal como se encuentra en nuestro territorio. Por esta razón, entonces, este libro lo que hace bajo este criterio es reconocer su contenido a través de una regulación específica, su contenido de manera incluyente, con el propósito de incluir, reconocer e incluir todo tipo de familia, no solamente la que es general, sino las especiales, indígenas, de las negritudes, las urbanas, las rurales, las nacionales, las extranjeras, en sus diferentes formas sobre el particular. En esa forma se trata de reconocer de manera incluyente a todas las formas de familias que existen y a todos los fenómenos de familia que se presentan, e igualmente se trata de darle un tratamiento igualitario y de esa manera también darle un tratamiento humano como tal. De otra parte, desde el punto de vista formal, en este libro se recoge la parte mínima que interesa al público y al orden público en general, y una parte genérica que es para el desarrollo de la institucionalidad presente y futura sobre el particular, teniendo en cuenta el desarrollo multidisciplinario que tiene la familia en este caso. De allí de que se vaya a encontrar, y la sociedad debe tratar de entender y conocer cómo se tienen en cuenta diversos avances de las distintas disciplinas, especialmente de las ciencias humanas y de las ciencias médicas, entre las cuales se destacan no solamente la integridad compleja del ser humano, sino también la forma como se han tratado el cuerpo, la sexualidad, lo que es en sí misma la investigación y el desarrollo de las ciencias biomédicas, especialmente en la investigación filial, en la reasignación de sexo, en las investigaciones que se hacen desde el punto de vista médico para el interés no solamente del ser humano, sino también de la familia en general. Por eso se moderniza el derecho de familia con el aporte de las diferentes disciplinas, y también se moderniza con el aporte que recibe de la orientación de nuestra Constitución política,
y de los derechos universalmente reconocidos. Por esa razón, entonces, se trata de una regulación incluyente, igualitaria y responsable que trata de incluir a toda nuestra sociedad desde el punto de vista familiar con el propósito de lograr una mayor identidad en ella que sirva para el desarrollo del país. Por esa razón, invitamos a que la sociedad revise cuidadosamente este libro, en donde van a encontrar, por ejemplo, nociones de el matrimonio y la unión marital, de hecho, sobre en el sentido de convivencia de dos personas, cualquiera que sea su condición, para formar una familia con ayuda mutua y solidaridad, lo cual va a tener una trascendencia en la posibilidad de la formación también de una familia adoptiva. De la misma manera, encontrarán y aspiramos a que se verifique con detalle aspectos reales del desarrollo familiar, como lo referente al divorcio como ruptura objetiva y no eminencialmente subjetiva de una convivencia familiar, lo referente a las separaciones, lo referente en sí mismo al desarrollo filial, no solamente biológico, sino también social, y al desarrollo del sostenimiento de la familia, no solamente en su convivencia, en su crianza, sino también en el sostenimiento en materia alimenticia, así como se moderniza el derecho de familia con el reconocimiento y también las reglas básicas para darle protección, no solamente de manera individual, a los miembros de la familia, tal como se reconoce en materia de niños, niñas y adolescentes, en materia de personas agredidas mediante violencia, en el adulto mayor, en las personas con discapacidad en general sobre el particular. Por esa razón, esta reglamentación trata de ser incluyente de toda la sociedad colombiana. En el mismo sentido, se observa también el libro quinto en materia de sucesiones, donde se adopta no solamente los aspectos tradicionales, sino también contemporáneos, en el sentido de que si bien se mantiene lo que es la sucesión por causa de muerte, esto es, las consecuencias que habría de producir cuando muere una persona, sino también la tendencia contemporánea de la sucesión patrimonial en vida de las personas. Por esa razón, en cuanto a lo tradicional, se trata de modernizar las sucesiones para tratar de prevenir y eliminar en lo más posible los conflictos que suelen presentarse en materia sucesoral mediante regulaciones muy exhaustivas en materia de inventario, en administración y en derechos sobre el particular, y particularmente en modernizar la sucesión regulada por la ley, fundamentalmente debido a las transformaciones que tiene la familia actualmente, incorporando dentro de una distribución de carácter sucesoral a las distintas formas de familias y conforme a la realidad colombiana. Y finalmente, en este libro también se invita a la sociedad para que observe que en este libro también existe la tendencia al reconocimiento de la tendencia contemporánea de que las personas puedan fortalecer su desarrollo personal en sus últimos días y también su desarrollo patrimonial.
en su desarrollo personal, en donde las personas, a diferencia del pasado, en donde tenían una corta duración en edad y pensando siempre en el patrimonio del futuro para después de la muerte, hoy día, con una prolongación en la expectativa de vida, entonces se parte de la base de que la persona debe tener también una posibilidad del desarrollo personal y patrimonial en vida, que pueda disponer en vida sobre la suerte de la última parte de su vida, en cuanto pueda dirigirla e inclusive llegar en el momento de determinar en el futuro, si llega a alguna discapacidad, cuál es la suerte de su apoyo personal para el futuro de sus últimos días, y con mayor razón también recoger aquí la tendencia de que le permita a la persona en vida poder hacer una distribución de su respectivo patrimonio entre las distintas familias que ordinariamente puedan presentarse en ella, de tal manera de que no solamente consolide y fortalezca cada una de ellas, sino que evite también problemas hacia el futuro, facilitando ya lo que es la distribución sobre el particular. Por eso, todo este tipo de regulación que involucra a toda la sociedad colombiana, esperamos que todos los centros educativos que también han empezado a colaborarnos, y todos los sectores y toda la sociedad en general, examine con detenimiento y también aporte sus aportes para lograr una regulación civil que integre a toda la sociedad colombiana para nuestro presente y para el futuro. Muchas gracias a todos por el momento. Muchas gracias a usted, doctor Pedro Lafón Pianeta. A continuación, el profesor Freddy André Herrera contextualizará sobre alguno de los cambios propuestos. Bienvenido, profesor Freddy. Quiero pues darle un saludo fraterno a todos los asistentes, a las autoridades, a las directivas que nos acompañan. Hoy es un momento muy especial para todos. Nace una nueva propuesta que evidentemente es susceptible de ser mejorada, pero que consideramos mejora lo que existe en la actualidad. En el campo de obligaciones y contratos, y lo que quisimos fue presentar una regulación armónica, una regulación basada en 3 ejes esenciales. El primero de ellos, una compilación, y nuestra labor se limitó exclusivamente a unificar las materias susceptibles de unificación en punto a obligaciones y contratos. Y cuando decimos compilar, es traer lo bueno que tiene el Código de Comercio y hacer parte e integrarlo con el Código Civil, pero obviamente conservando su esencia, conservando su razón de ser, pero superando las asimetrías regulatorias que había entre los dos ordenamientos jurídicos. Pero no nos quedamos allí. El segundo fase fue la actualización, y la actualización conforme a la jurisprudencia y las figuras novedosas que ha traído la jurisprudencia, pero también frente a los instrumentos internacionales que cada día nos invitan más a tener regulaciones flexibles y ágiles. Convenciones tan importantes como la Convención de Viena, como los principios UNIDROIT y los principios europeos de derecho a la responsabilidad, las reglas de uso uniforme sobre crédito documentarios, fueron tenidos en cuenta para buscar una regulación moderna. ¿Y cómo no alimentarnos de las últimas reformas legislativas? Escuchábamos cómo Francia modificó todo su título de obligaciones, cómo tenemos un nuevo código argentino, cómo España tiene una propuesta de código de comercio que nos sirvió a nosotros. Pero también nos basamos en la ampliación. Y lo que nosotros queremos proponerle al país es incorporar aquellas figuras que no se tuvieron en cuenta en la codificación civil y comercial por el momento histórico donde se plantearon. Figuras como la excesiva desproporción al momento de contratar, la revisión de los contratos por ruptura del equilibrio contractual, la suspensión por la imposibilidad o dificultad de ejecución de un contrato, la extinción unilateral del contrato por una comunicación de una parte al otro, incluso en caso de incumplimiento, son incorporadas a esta nueva codificación. Y traemos algunos contratos con tipicidad social,
pero ahora los volvemos y les damos una relevancia a través de una tipificación legal. Los contratos de leasing, de factoring, asociativos, concesión, distribución, franquicia, encuentran una regulación en esta codificación. El libro de obligaciones claramente resulta remozado. Y tiene que resultar remozado porque las dinámicas cambiantes del comercio y de nuestra sociedad y de las relaciones entre los particulares nos invitan y nos abocan a hacer esa modificación. El acercamiento entre el civil law y el common law, darle el peso requerido a la equidad en las relaciones sociales, la distribución de riesgos, la influencia de las tecnologías de la información, todos son puntos de vista que fueron tenidos en cuenta para esta propuesta que hoy se entrega. Mención aparte merece la responsabilidad. Se estructura, se le da un orden, fundado en esa distinción entre contractual y extracontractual, pero con unos principios y unos efectos comunes a ambas. Traemos figuras novedosas como el reconocimiento expreso de la responsabilidad sin culpa o la forma en que debe cuantificarse el daño, incluso aplicando nuevamente la equidad o incluyendo figuras contemporáneas como la tasación del daño por el beneficio obtenido por el victimario. Calcular la indemnización frente a lesiones personales, frente a la muerte de una persona, también encuentran un principio de respuesta en esta codificación. El libro de contratos quisimos traer todo lo que estaba vigente en los negocios típicos civiles y mercantiles, más compilar aquello que podía estar por fuera, y eso es lo que se entrega. Pero esa compilación también tuvo en cuenta 3 ejes rectores. La primera, la humanización de las relaciones contractuales. Detrás hay personas que no pueden ser explotadas una por la otra. Lo segundo, buscando la conservación de los contratos. Evitemos la resolución por todo. Acudamos a otros mecanismos que nos permitan dar respuestas más eficientes y ayudemos a no congestionar el aparato judicial. No en vano tenemos que el código propuesto consagra 10 casos expresos de caducidad. No en vano tenemos que se acude al neoformalismo en 16 casos, con la idea de decir que hay ciertas relaciones que requieren que esté por escrito, con una visión amplia de escrito que le dé seguridad a las partes negociales. No estamos cambiando el principio del consensualismo, pero sí se está eliminando los contratos reales. Traemos 21 casos de resolución de pleno derecho, donde basta una comunicación para ponerle fin a la relación jurídico-negocial y una propuesta novedosa de diferir en 22 ocasiones a que sea un perito quien resuelva las controversias. Confiamos en que esta propuesta garantice la agilidad del comercio, pero en condiciones de igualdad y en condiciones de equidad, sin que haya abuso, para que se permita realmente un contexto económico, jurídico, negocial, contractual, que sea idóneo para todos, seamos civiles o seamos comerciales. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesor Freddy Andrés Herrera Osorio. A continuación, el doctor Luis Armando Tolosa Villabona, presidente de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, quien analizará anotaciones y comentarios, las consecuencias que un proyecto de este tipo tiene en la Administración de Justicia. Bienvenido, doctor Tolosa. Muchas gracias a todas las autoridades académicas, a la Universidad Nacional, especialmente a la señora rectora, la doctora Dolly Montoya, al señor decano, el doctor Fernando Torres, a la doctora Margarita Cabello Blanco, ministra de Justicia, a los doctores Alejandro Bonivento Fernández y Pedro Lafón Pianeta, profesores de esta universidad y exmagistrados de la Sala de Casación Civil. Por supuesto, un saludo especial también al codirector del proyecto, el doctor Freddy Herrera. Saludamos al doctor Wilson Quiroz de la Sala de Casación Civil, quien se encuentra aquí presente, y a la autora María Clara González, secretaria jurídica de la Presidencia de la República. En nombre de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia y de toda la Corte, queremos formular algunos comentarios elementales sobre la trascendencia de este proyecto para jueces y árbitros. Es esta, en primer lugar, la oportunidad para reconocer por parte de los jueces y de toda la judicatura en general a la Universidad Nacional, a la Facultad de Derecho, y especialmente el aporte del gran jurista colombiano y también exmagistrado de la Sala de Casación Civil, el profesor Arturo Valencia Sea.
a su labor, a su trabajo denodado de hacer un cuerpo normativo, unificador, pues se suman hoy las labores de los profesores Alejandro Bonivento y Pedro Lafón, para renovar esa monumental obra de don Andrés Bello, gestada desde la ley chilena, recordando el 29 de octubre de 1849, que irrumpió en muchos países latinoamericanos y que llegó a nuestro país a mediados del siglo XIX y aquí adquirió una identidad propia. Esta reconstrucción jurídica del derecho privado permitirá a los jueces del país enfrentar nuestros problemas desde una nueva perspectiva, los cuales precisamente giran en torno a las columnas centrales que desarrollan los códigos contemporáneos, pero que también están previstas desde aquel gran código de las Institutas de Justiniano, la aplicación de la ley a las personas y a la familia, a los atributos de la persona, la propiedad, a las relaciones obligatorias y el contrato, a la transmisión del patrimonio una vez fallecida la persona. Este nuevo instrumento quiere darle vida y lo encarnan justamente los jueces, porque ellos resuelven los problemas de la realidad a través de la sentencia. Por lo tanto, este nuevo código permitirá a los jueces contrastar el pasado cuando lo judicializan frente a los conflictos en el presente. Y ahí en el estrado, cuando lo juzgan, y proyectar al futuro esa controversia por medio de la sentencia, para el devenir. ¿Por qué? Porque proyectan el código hacia el futuro cuando restablecen los derechos y ordenan las reparaciones del caso. Esa tarea entonces es dinámica, demuestra una necesidad esencial y vital en la sociedad democrática, la de los jueces, en un Estado para dispensar justicia y para forjar democracia ante el incesante juego de intereses contradictorios, ante el conflicto. Ya entonces con el juez superamos la autodestrucción, la venganza privada, ¿sí? Y la justicia por mano propia, porque destruirán al hombre, a la sociedad y al ecosistema. De modo que al juez resolver la controversia está haciendo democracia. Por eso es necesario ser conscientes que el juez, la realidad y el código que ahora se proyecta se amalgaman como un todo en la sentencia. De ahí que el nuevo ordenamiento no puede ser un asunto insular para los jueces ni aislado para la judicatura, porque es herramienta básica, como el proyecto que ahora presenta y recoge las virtudes del pasado, del Código de Bello, supera los defectos del Estado legislativo, marco dentro del cual se construyó el Código Decimonónico, los códigos europeos, nuestros códigos, desde las cenizas del feudalismo, para reformularlo en este nuevo proyecto, ese código en un Estado constitucional y social de derecho. Por consiguiente, a juicio de la Sala de Casación Civil, este nuevo código no es un asunto de poca importancia, porque a más de ser una valiosa herramienta de primera necesidad para los jueces del Estado constitucional, también presenta una nueva visión que procura asentar y solidificar 3 estándares básicos necesarios para una democracia constitucional. El primer estándar que tenemos que señalar que aparece en el código, el de la supremacía constitucional y de una interpretación conforme a la Constitución. ¿Por qué? Porque compromete la normatividad
con la constitución del Estado Social de Derecho, constitucionaliza el derecho civil. Otro estándar importante, es un estándar ideológico para la democracia, porque se va a fundar y funda el pensamiento judicial y el código en los principios, en los valores y en los derechos que tienen que inspirar la decisión judicial. Y el otro estándar democrático que permite y que está al interior del código, ¿sí?, tiene que ver con la existencia de los jueces como funcionarios, como personas autónomas e independientes, porque van a ser y son y han sido y serán los encargados de darle vida al código cuando están adjudicando normas en los hechos concretos. Este proyecto presenta más de 2.068 artículos y está articulado en 6 libros. De importancia especial en este código, al transformar el código de Bello, el código de la regeneración, el código del siglo XX, de 4 libros en 6, pero resulta relevante que crea un libro especial para la familia, señores jueces, y armoniza el libro de las obligaciones y contratos tanto del Código Civil como del Código de Comercio. Esta unificación es muy importante para los jueces porque permite resolver muchos problemas diarios en dualismos estériles que se nos presentaban en la construcción de las sentencias. De modo que para nuestros jueces hoy y para la Administración de Justicia empieza una tarea, una fase de estudio crítica de los 6 libros que nos presentan los profesores y la Universidad Nacional, para conocerlo, para formular análisis en pos de que eliminemos los defectos que encontremos y para que presentemos las solicitudes de cambio que consideremos propicios, por cuanto los jueces no podemos ni pueden ser receptores pasivos, sino actores del mismo código, porque nos hallamos en un Estado constitucional y social de derecho que se caracteriza por la solución racional y justa de las controversias. El juez ayer y hoy está decidiendo con un código de más de 130 años de historia, pero ahora van a contar el juez y el árbitro con un nuevo instrumento normativo. El juez, y hay que recordar, el árbitro, sí, es quien aplica la racionalidad de Estado para hacer justicia en la motivación de la sentencia o del laudo. Cuando realiza el proceso de adjudicación de la norma, al hecho concreto que se le somete a juicio, traduce la historia concreta de las ciudades, del campo, de la empresa, del sentimiento, de la economía, y por lo tanto ha de conocer y sopesar profundamente este instrumento que nos oferta la academia para mejorar la labor de administrar justicia. Por ello, invitamos desde la Sala de Casación Civil a estudiar y analizar a todos los jueces para que leamos, lo analicemos y para que hagamos presentes los valores, los derechos y los principios que inspira la Constitución, y que frente al Código analicemos los valores y disvalores, las virtudes o los defectos que contenga, los aciertos y los desaciertos que contenga, la estructura, para que antes de la promulgación y la aprobación de la ley que ponga en vigencia este código, podamos tener una solución fortalecida por medio de la cual podamos construir un Estado de Derecho incluyente. Muchas gracias, doctor Luis Armando Tolosa Villabona. A continuación, el doctor Adolfo Wilson Quiroz Monsalvo, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, nos compartirá sus anotaciones y comentarios alrededor de la modificación del actual Código Civil.
las consecuencias de esta propuesta en el ejercicio de la profesión. Bienvenido, doctor. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por esta invitación. He estado siguiendo todo el proceso del trabajo monumental de este proyecto a través de mi auxiliar, el doctor Freddy, quien siempre me viene comentando cómo va el proyecto y hoy ya es una realidad. Saludo muy especial a la doctora Margarita Cabello, ministro de Justicia, a la doctora Dolly Montoya, rectora de la Universidad Nacional, al doctor Hernando Torres, decano de la facultad, a mi colega y presidente de la Sala Civil, el doctor Luis Armando Tolosa, a los profesores José Alejandro Bonivento, Pedro Lafón Vianeta y Freddy, ¿sí? Y a la doctora Clara María. Hoy me muevo entre la nostalgia y lo nuevo que hay que aceptar. Por eso entonces nos reúne la amable invitación de la Universidad Nacional de Colombia, a la que se suma el Ministerio de Justicia y del Derecho, con el fin de comenzar una reflexión nacional alrededor de la necesidad, oportunidad y conveniencia de derogar el denominado Código de don Andrés Bello, para dar paso a una obra que, basada en el mismo, proponga soluciones innovadoras, como lo han planteado los que me han antecedido, a los problemas que en este momento vive la sociedad digital propia de la cuarta revolución industrial, como lo señalara el señor decano. En ese aspecto, el Código de Andrés Bello y su recepción en el país, sí, tenemos que decir que una vez la independencia se alzó como bandera en el Nuevo Mundo, fue necesario que en las naciones nacientes se hiciera realidad este ideal por medio de gobiernos autónomos, así como sistemas normativos propios que respondieran a las circunstancias de los países en formación. Sin embargo, podemos decir, sí, el sistema jurídico colonial mantuvo su vigencia por muchos años, en particular en el campo del derecho civil, ante la dificultad de alcanzar los acuerdos políticos que permitieran la consolidación de un proyecto nacional. De la mayor relevancia resultó el aporte de don Andrés Bello, que una vez arribó a la República de Chile en 1831, acometió la tarea de proponer un nuevo Código Civil. Tras múltiples comisiones y encargos legislativos, el trabajo se entregó en 1855 y el 14 de diciembre de ese año nacería el Código Civil chileno, el cual tomó distancia en muchos aspectos frente al Código Civil francés de 1804. En aquella época, tengo que decir, el entonces representante diplomático de Colombia en Chile, don Manuel Ancísar, quien había entablado una amistad con Andrés Bello, al dejar la embajada se interesó en el proyecto de este jurista. Estando ya aquí en nuestro país, en 1856 le escribió a su amigo Bello y le pidió formalmente que le enviara 4 ejemplares del Código Civil por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Chile, los cuales fueron remitidos desde la ciudad de Lima, Perú, en 1857. De estos 4 ejemplares, don Manuel Ancísar hizo llegar uno al presidente del estado de Santander, don Manuel Murillo Toro. Don Manuel Murillo Toro, todos sabemos, era del Tolima. Estuvo inclusive como representante del estado del Magdalena, porque se casó con una samaria. Sin embargo, fue escogido y nombrado presidente del estado de Santander, quien el 18 de octubre de 1858 lo adoptó para dicho estado. Una vez don Manuel Murillo Toro fue presidente de los Estados Unidos de Colombia en 1873, se interesó por la unificación de la legislación civil. Fue así como el senador de esa época, Agustín Núñez, en abril de ese año, pues presentó al Senado el proyecto de ley de Código Civil, el cual vio la luz mediante la ley 84 de 1873, que es al cual hoy queremos modificar, entrando en su vigencia el 1 de abril
de 1876, según el decreto 41 del 28 de enero de 1876, que está publicado en el diario oficial de esa época, el diario oficial número 3650. Cuento un relato breve y curioso para aprovechar esta coyuntura de este proyecto que estamos presentando hoy. ¿Por qué fue en 1876? Este relato breve y curioso de la anterior afirmación resulta de que el senador Agustín Núñez, ponente del proyecto, con el 31 de julio de 1873, se comprometía a la impresión de varios códigos, entre ellos penal, civil, comercial. Pues entre ellos nos corresponde el civil. En calidad de remuneración, el gobierno le pagaría al senador la suma de 1,000 pesos por cada código. Por este contrato, Agustín Núñez fue denunciado penalmente, investigación que fue asumida por el Juzgado Cuarto Civil de Bogotá, el cual el 15 de septiembre de 1875, el juzgado dictó un auto donde desestimaba la denuncia, pasando entonces para su consulta ante la Corte Suprema Federal, tribunal que el 26 de octubre de ese año dio por terminada la investigación a favor del senador. Por lo tanto, entonces, la ley 84 del 26 que adopta el Código Civil de Colombia entró en vigencia el 1 de abril de 1876, cuya base, por supuesto, es el Código Civil de Chile, aunque con algunas modificaciones. Mediante la Ley 57 de 1887 se ordenó que rigiera para todo el país. Al respecto, tengo que decir, ¿sí?, que este código, ¿sí?, ha sufrido diferentes modificaciones. Ya el señor decano manifestaba más o menos que este Código Civil ha sufrido más o menos unas 67, 68 modificaciones con diferentes leyes en diferentes temas correspondientes, tratando de ir actualizando algunos temas al respecto. Pero me quiero centrar en el porvenir, en lo que tenemos hoy, en lo que se está presentando. Creo que los cambios que se introdujo en la excelsa obra de Bello condujeron a su pérdida en la parte sistemática. Además que los 150 años de vigencia evidencia su desactualización. La sociedad actual, que habla del ciudadano digital, de acuerdo al último decreto del 620 de este año, pues requiere una nueva codificación, la cual responda a las necesidades de la modernidad y que refleje los principales aportes de la jurisprudencia del máximo órgano de la jurisdicción, que por igual plazo ha acumulado un conocimiento valioso para la imperativa actualización del derecho privado. Y creo que los que me antecedieron lo han manifestado. La Corte Suprema de Justicia, de la cual hago parte y me siento orgulloso, no solo ha sido la voz del Código de Bello, también es la voz de la sociedad que reclama por un estatuto actualizado, flexible, que privilegie la equidad, como se han señalado, la igualdad, la probidad y la agilidad. En suma, que el derecho sea respuesta a las necesidades sociales como una forma para que la realidad permee la deontología jurídica. Ojalá el proyecto que hoy se presenta, un trabajo bastante interesante que hizo la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, con todos sus profesores, en cabeza del maestro Bonivento y del profesor Lafón y por supuesto de Freddy, sea una oportunidad para avanzar en la reflexión que demanda el país sobre la vigencia del actual Código Civil, de suerte que en una revisión conjunta entre la academia, como ellos lo están solicitando y como lo dijo la señora rectora, como lo dijo el señor rector, y como lo han dicho los que han participado en la elaboración de esta obra, la manifestado el señor presidente de la Sala Civil, los profesionales, el gobierno nacional, que va vinculado aquí el Ministerio de Justicia, a la Oficina de la Presidencia de la República, y los demás interesados, sí, se puede alcanzar una obra acorde con los requerimientos del país. Muchísimas gracias por esta invitación.
Gracias a usted, doctor Haroldo Wilson Quiroz Monsalvo. A continuación, la doctora Margarita Cabello Blanco, ministra de Justicia y del Derecho, nos compartirá sus anotaciones, comentarios y cierre alrededor de la necesidad de modificar el actual Código Civil. Buenas tardes ya a todos. Quiero extender un cordial saludo a la doctora Dolly Montoya, rectora de la Universidad Nacional, al doctor Hernando Torres Corredor, decano de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional, a nuestros queridos profesores y exmagistrados, al doctor José Alejandro Bonivento y al doctor Pedro Lafón Pianeta, así como al doctor Freddy Herrera Osorio, a quienes debo decirles agradezco inmensamente haber llevado a cabo este colosal proyecto que hoy entregan al país. Quiero saludar también a nuestro querido presidente de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Luis Armando Tolosa, a mi querido compañero, ex compañero de la Corte Suprema de Justicia, Haroldo Quiroz Monsalvo, a toda la audiencia virtual un saludo muy especial y mis afectos a la doctora Clara María González, secretaria jurídica de Presidencia de la República y quien es adalid de todo lo que tiene que ver con el tema jurídico en el gobierno. La conciencia jurídica de la Presidencia de la República, como le decimos cariñosamente. El señor presidente de la República me solicitó especialmente, y tengo que hacerlo así, que les entregara un saludo, que les diera las felicitaciones y los agradecimientos por el aporte que le hacen al país jurídico. Él, como profesor que fue y académico que ha sido, me dijo que les expresara que estará atento para que salga avante de la mejor manera posible ese gran proyecto de reforma y que prestará, a la vez que unido al Ministerio de Justicia y del Derecho, todo lo que se necesite para que este gran proyecto para el país sea una realidad y se convierta en ley. Les envía a todos un saludo y se siente muy congratulado por este gran trabajo de la Universidad Nacional y de nuestros queridísimos profesores. Yo quiero decirles la realidad. Hoy es un día muy, pero muy especial para la comunidad jurídica nacional y yo me atrevo a decir, para la historia del ordenamiento jurídico colombiano. El Código Civil es quizá la norma más importante de una sociedad porque regula las relaciones diarias entre las personas. Para mí es un orgullo estar en este momento de ministra de Justicia y poder acompañar a estos magníficos profesores y a la Universidad Nacional en este gran proyecto de reforma al Código Civil y su unificación en obligaciones y contratos con el Código de Comercio. El 30 de agosto de 1821, en el Congreso de Cúcuta, el general Francisco de Paula Santander pronunciaría una frase que se encuentra inscrita en nuestro querido Palacio de Justicia. Decía: colombianos, las armas os han dado independencia, las leyes os darán libertad. Esta frase, dicha en la asamblea donde se promulgaría la Constitución de Cúcuta, condensaría uno de los rasgos definitorios de nuestra tradición jurídica, la vocación legalista. Desde la temprana edad de la República era patente la consigna de que bajo el imperio de las leyes era posible la reconstrucción del orden social y la garantía de las libertades. Hoy nos aferramos a esa máxima de Santander, pero claro, es necesario tener conciencia de que la labor legislativa y en general la producción del derecho debe llevarse a cabo de una forma más racional, ordenada y sobre todo que obedezca a los desafíos de las sociedades modernas. Nuestro actual Código Civil, la famosa Ley 57 de 1887, que empezó a regir para el país, como bien lo ha dicho quienes me antecedieron, el 15 de abril de este año, es una obra de ingeniería jurídica. Es una obra coherente, sistematizada y con aspiración de completitud, como deben ser las codificaciones. No en vano, debo decirlo, ha logrado mantenerse durante 133 años. Sin embargo, la sociedad actual no es la misma que hace un siglo. Hoy tenemos nuevas dinámicas económicas, nuevas dinámicas sociales, nuevas dinámicas culturales, nuevas dinámicas científicas que nos plantean importantes retos frente a la capacidad de adaptación del derecho.
La rapidez y la complejidad con que cambia el objeto de regulación de la ciencia jurídica demanda, y nos demanda a todos, que la producción de normas se debe llevar a cabo bajo los principios de eficiencia, racionalidad y coherencia con la realidad. Nuestro Código Civil, indudablemente, en muchos aspectos, en muchos temas, ha quedado rezagado frente a las nuevas relaciones entre particulares. Algunas de sus normas, miren, a pesar de que están vigentes, han dejado de producir efectos jurídicos por causa del anacronismo. Miremos, por ejemplo, el artículo 697, que se refería a las palomas que abandonaban un palomar y se fijaban en otro. O, por ejemplo, el artículo 1180 sobre el legado de carruajes, o el artículo 696, que regula la migración de las abejas de una colmena a un árbol. Así es. Vivimos hoy en una sociedad globalizada y de cambios constantes, y no solo constantes, sino además acelerados. La situación actual que estamos viviendo, la situación de pandemia con todas las crisis que son buenas y que nos van a servir para salir adelante, son un ejemplo perfecto. Y el derecho tiene que ser capaz de entender la realidad que regula. Tiene que ser capaz de ofrecer respuestas eficaces frente a esa velocidad en la que se mueven los negocios en esta era, la era que yo llamo la nueva era digital. Sí, vivimos en una sociedad globalizada y de cambios constantes y acelerados. No hay duda. Ahora bien, no es un secreto que al expedirse el Código de Comercio en aquellas épocas, se generó una dualidad de codificaciones para regular las relaciones entre particulares, frente a problemas interpretativos que han debido ser resueltos por la jurisprudencia. En algunos casos, esas contradicciones con relativo éxito. El debate sobre la necesidad de actualizar nuestro Código Civil y unificarlo con el Código de Comercio es un debate que viene de hace muchísimos años. Se ha planteado de muchísimas formas y yo pienso que quizás este es el momento adecuado para abordarlo y pasar ya del campo de la reflexión al campo de la acción. Hay que hacerlo. La unificación tiene que propender por la consolidación de un derecho privado que sea robusto, que sea cohesionado en Colombia. Y la importancia de esto va a radicar en la claridad que ganarían las relaciones jurídicas entre privados y el beneficio consecuente en algo fundamental, en la seguridad jurídica. ¿Qué puedo decir yo? Que en buena hora la Universidad Nacional retomó ese trabajo emprendido por los grandes maestros Arturo Valencia Sea, ayudado también por José Gabino Pinzón Martínez, Luis Manrique Naranjo, Gilberto Peña Castellón. ¿Y qué decir de nuestros queridos maestros José Alejandro Bonivento Fernández y Pedro Lafón Pianeta, quienes hoy nos acompañan junto a Freddy, pioneros y articuladores de esta nueva empresa? Ese solo hecho ya es indicativo, esa conjunción de maestros ya es indicativa de la calidad y del alto valor que tiene esta propuesta de reforma y que hoy se presenta al país. Yo resalto del proyecto su preocupación por dar cabida a muchas instituciones que merecen reconocimiento jurídico, como a la variedad de formas de familia o a la regulación de muchos negocios atípicos, como el leasing, el factoring o la colaboración empresarial, figuras que realmente son las que están gobernando hoy las relaciones negociales y que teníamos que tener una regulación clara y tranquila dentro de este nuevo código. También ha sido indispensable y fundamental es hoy el ejercicio de integración de la legislación civil y comercial que se hace en los libros tercero y cuarto de esta propuesta, con miras a resolver la asimetría normativa que hoy tenemos en muchos aspectos del derecho privado, producto, claro, de esa doble regulación. Estoy segura de que los debates serán álgidos. Sois consciente de ello. Y no solo por la necesidad o conveniencia de llevar a cabo esta integración, sino también en la manera en cómo deben hacerse. El Código Unificado deberá dar cuenta de aspectos claves como la forma y el grado de armonización del derecho interno con el derecho de comercio internacional, así como la integración con ese derecho que no ha emanado de las normas, sino ha emanado de los propios contratos, las sentencias
y los laudos arbitrales. Atender nuevas realidades en relación con la resolución de conflictos, aspecto que debe dirigirse necesariamente hacia la desjudicialización, una de las metas y del trabajo duro que estamos haciendo desde el Ministerio de Justicia y del Derecho. Un Código Civil moderno nos va a demandar una cultura jurídica fuertemente arraigada en los métodos de resolución de conflictos. Eje central, repito, de nuestra administración. Con las reformas que estamos emprendiendo en materia de arbitraje y conciliación, creo que ayudaremos mucho a desjudicializar frente al entendimiento de la humanización del ser humano, del trabajo solidario y del entender que arreglando entre nosotros de una manera pacífica los conflictos, los solucionamos mejor y al mismo tiempo evitamos tener que judicializar todo. También tiene que ser un código cercano al ciudadano y al comerciante, y en sus normas, cuando uno lo lee, se da cuenta que así es. Este es un proyecto de código fácilmente apropiable y fácilmente entendible, con un lenguaje común que evita al máximo los problemas de interpretación y aplicación, que esos problemas han diezmado la seguridad jurídica y han restado competitividad. Vivimos en un mundo cada vez más interdependiente en el plano económico. Esto nos va a resaltar la importancia que tiene contar con marcos jurídicos que faciliten las relaciones comerciales y que faciliten las inversiones internacionales. Eso lo veo en este proyecto. Proyecto de gran envergadura. Es un proyecto que va a cambiar la historia jurídica de nuestro país. Va a haber un antes y un después, y ello me satisface. Por ello, este código será fruto de un gran debate en que van a participar academia, jueces, partidos políticos, gobierno y aún los ciudadanos del común. Como representante del Ministerio de Justicia y del Derecho, no me queda más que hacerle un reconocimiento especial a la Universidad Nacional. Expresar, en conjunción con el señor Presidente de la República, mis más sinceras felicitaciones por el trabajo realizado por los maestros Lafón, Bonivento y Herrera, y a todas las personas que colaboraron y con su trabajo hicieron posible este proyecto, iniciado por la Comisión Revisora del Código Civil Colombiano en 1980. Los invito a que los próximos días nos sumerjamos con interés patriótico en el estudio, en el análisis, en la sana discusión de este proyecto para entregarle al país una renovación normativa de tanta importancia como es este proyecto, que ayudará, estoy convencida de ello, a una mejor convivencia en nuestro mundo moderno. El Ministerio de Justicia y el Derecho estará al lado de la Universidad Nacional, estará al lado de los propiciadores de este código, para ofrecerle de la mejor manera que lo quieran, el apoyo incondicional para que trabajando y colaborando juntos estemos organizando, estableciendo la logística para que haya mesas de trabajo, para que sea socializado y para que se convierta en lo que debe ser, ley de la República. De ahora en adelante, entonces, damos vía a empezar un proceso de socialización y de divulgación de esta propuesta. Acompañaremos en todo para democratizar el trabajo, para que se llegue a consensos sólidos que atiendan las inquietudes y que atiendan las preocupaciones de todos los sectores de la sociedad. Aquí está el Ministerio de Justicia y el Derecho, aquí está el gobierno, acompañándolos, señores Universidad Nacional, queridos maestros, para que este código, esta reforma al Código Civil, sea una real y verdadera innovación y cambio actualizado a nuestra vida moderna en nuestro país. Mil felicidades nuevamente a todo este equipo y estaremos con el pantalón, la camisa y el overol puestos para sacarlo adelante luego de la socialización y las discusiones que para ello se requieran. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Margarita Cabello Blanco, ministra de Justicia y del Derecho. Agradecemos a todos por habernos acompañado a la entrega del proyecto de Código Civil de Colombia y les recordamos que el proyecto se encuentra disponible en el sitio web de la facultad, facultadderecho.bogotá.unal.edu.co/investigaciones. Tengan ustedes una feliz tarde.